Entre las joyas del Renacimiento conservadas en este museo y pertenecientes a la colección Díez del Moral, destaca de manera especial este pinjante o brinco que probablemente fue realizado en un taller virreinal y que en todos sus aspectos materiales representa las riquezas que los españoles conquistamos en el Nuevo Mundo. Su tipología genérica se enmarca en el siglo XVI, pero fue en la segunda mitad de ese siglo cuando alcanzó su consolidación definitiva en el ámbito de la joyería manierista. Si bien los adornos prendidos a los brincos de dos o más cadenillas pueden ser de diversas clases, los pinjantes con figuras en bulto redondo se transformaron entonces en creaciones de complejo carácter escultórico que alcanzaron un gran artificio y cierto efecto grotesco con la combinación del oro fundido y esmaltado, las grandes perlas irregulares o berruecos y los engastes embutidos o sobrepuestos con piedras de diversos colores, con el añadido de pinjantes de perlas en los contornos de la joya. En el panorama de la gran variedad de pinjantes o brincos con figuras conservados en los museos o colecciones privadas y contando con el conocimiento fehaciente de que un número notable de estos pinjantes son o pueden ser falsos, la definición de las características específicas de los que se adjudican a plateros españoles de los siglos XVI y XVII se ha basado en el estudio de los conservados en los joyeros de los santuarios marianos en España y Latinoamérica, o que han sido conocidos a través de los diseños de los libros de pasantías o exámenes de maestría de los plateros barceloneses conservados en el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona y en las descripciones de joyas en inventarios u otros documentos. Las joyas y los libros de diseños que circularon entre Flandes y Holanda, Alemania y España contribuyeron a formar una base estilística común, pero por lo general se atribuyen a España los pinjantes de mayor sencillez en su ejecución, que muestran animales representados con fidelidad al modelo natural, premisas establecidas por Priscilla Müller. Y en este conjunto, los más específicamente españoles serían los que muestran pelícanos, papagayos o águilas, frecuentes en los tesoros de los santuarios marianos y documentados en los libros de pasantías entre 1580 y 1620. Por ejemplo, el pelícano que vemos a la izquierda de esta diapositiva perteneció al tesoro de la Virgen del Pilar de Zaragoza y ahora se conserva en el Victoria and Albert Museum. Y el brinco con águila, conservado en la Hispanic Society of America, que muestra un gran parecido con un pinjante con águila conservado en el joyero de Nuestra Señora del Rosario de Antequera. Pertenecieron al joyel o joyero de la Virgen de Guadalupe de Cáceres estos dos pinjantes que muestran un papagayo y un águila, pero desaparecieron del Real Monasterio de Guadalupe en el inicio del siglo XIX con muchas de las joyas del tesoro de la Virgen. Aún así, se han conservado sus imágenes en el inventario que fue dibujado en 1778. Las fuentes demuestran el particular aprecio de las élites españolas por los brincos con figuras de animales, de moda en España y en el resto de Europa durante la segunda mitad del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII. En los libros de pasantías hay una gran variedad de animales en pinjantes que pueden corresponder a modelos importados u otros ser de creación autóctona. En particular, se consideran modelos españoles, como ha comentado Carolina, los que presentan diferentes animales asentados sobre una plataforma o especie de cojín, normalmente suspendida de 4 cadenillas, cuyos diseños datan del primer cuarto del siglo XVII. Nuestro pinjante, que podemos datar hacia 1600, corresponde a este modelo y, según ha indicado Priscilla Müller, es el único conservado que tiene un papagayo. Su figura está sentada sobre un pequeño montículo rodeado por una orla de frutos, algo similar a la base con frutas sobre la que se asienta el cabritillo del Museo Lázaro Galdiano, como ya ha comentado Carolina. Yo la verdad es que en este tema detecto, no he profundizado tanto como los especialistas en joyería histórica, pero detecto un cierto convencionalismo en las atribuciones de los pinjantes
de diseño más sofisticado a los Países Bajos, a Alemania, a Hungría, pero nunca a España. Porque si bien estas atribuciones pues, indudablemente están fundamentadas en algunos aspectos, en otros, por ejemplo, los testimonios documentales nos hacen ver que los plateros de oro españoles hicieron pinjantes con tanta o equivalente complicación de artificio como los demás joyeros europeos. Por ejemplo, un documento publicado por Almudena Pérez de Tudela que describe las joyas españolas que Hans Keppenhüller, embajador en Madrid del emperador Rodolfo II, vendió en 1581 al gran duque de Toscana, describe que estas joyas representaban todo género de animales muy bien hechos. En concreto eran brincos al estilo español, pero también poesías, es decir, figuras o escenas mitológicas como la representada en esta joya que perteneció a los grandes duques de Toscana. Estos pinjantes con poesías, con escenas, nunca se atribuyen a España. Tampoco se han atribuido a España estos pinjantes con papagayos que están conservados en el Palazzo Pitti y en el Museo de Joyería de Pforzheim, que también son de un diseño bastante más artificioso y complicado que el papagayo de este museo. Pero, no obstante, muestran una estrecha relación con algunos diseños de los libros de pasantías que representan animales sobre cornucopias, datados en el primer cuarto del siglo XVII. Frente a los anteriores pinjantes, el nuestro sí que reúne todas las características que justifican su atribución a España y aún más a un taller virreinal. Es muy similar a los brincos con figuras de lagartillos, águilas o sirenas y delfines, realizados en oro esmaltado y con esmeraldas talladas en cabujón, que se han conservado en santuarios marianos desde que fueron donados en los siglos XVI y XVII como exvotos o para enjollar a la Virgen. Entre estos pinjantes, los que muestran papagayos representan de forma explícita las riquezas y las maravillas del Nuevo Mundo. Los papagayos fueron las primeras aves americanas traídas a Europa por españoles y portugueses. En particular, sorprendió la gran variedad y el tamaño de los papagayos brasileños, y este impacto explica que esta ave representara a Brasil ya en el primer mapamundo en que se denominó América el territorio que comenzaba a ser conquistado, realizado por Wadsworth Muller en 1507. En esa fecha, los papagayos americanos, importados a Lisboa y Sevilla, ya habían traspasado la frontera de los Pirineos para vivir en cautividad en las menageries o como animales de compañía, pero siempre vinculados por su exotismo, su rareza y su precio a la ostentación del lujo y la riqueza. En 1493, Cristóbal Colón llevó 40 papagayos a la corte castellano-aragonesa, que entonces estaba establecida en León, y allí los vio Pedro Martín de Aglería y los describió por su belleza. Comentó que sus plumas mezclaban los colores verde, amarillo, azul y púrpura, colores que también encontramos mezclados en el esmalte traslúcido que cubre el cuerpo de este papagayo y de otros. Lo vemos en el papagayo, sobre todo en el dorso del papagayo del Man. Vemos mejor o podemos apreciar mejor que el esmalte está aplicado en pinceladas con diferente carga de color y que mezcla esos colores. En las zonas donde hay menos carga de color se ha transparentado el brillo del oro y el color amarillo, claro, y sus reflejos crean esos matices del plumaje natural de los papagayos. También vemos el mismo efecto en este papagayo, es solo uno anverso y reverso, que ha sido recientemente subastado por la casa Von Hams y que tiene muchos añadidos del siglo XIX, pero aún así es una obra original y posiblemente virreinal. Vemos también el mismo tipo de esmalte que quiere reproducir ese colorido natural entre azules, cobres, púrpuras, amarillo y verde de los papagayos, en este que perteneció al Tesoro de la Virgen del Pilar, que ya es muy tardío, y ya la aplicación de ese esmalte resulta bastante artificiosa. En vez de tener una esmeralda embutida en el pecho, tiene un
un rubí que se importaba de Asia. También los rubíes están engastados en el pecho de un papagayo del museo, del British Museum, del Waddesdon Bequest, que es una pieza, bueno, el papagayo en sí mismo sí parece original, aunque está montado en una plataforma realizada o atribuida al joyero Alfred André y realizada por él en el siglo XIX. También se conoce que los papagayos, los pinjantes con papagayos, bueno, por estos ejemplos y también por documentos, que se adornaban con perlas. Las perlas americanas de todos los tamaños fueron exportadas masivamente desde que los españoles descubrieron los bancos de perlas de las islas caribeñas hasta que los agotaron. Los bancos de Cubagua fueron agotados hacia 1535. Después explotaron las perlas de Nueva Cádiz, pueblo destruido por un maremoto en 1541, y después las de la isla Margarita, agotadas hacia 1600. También se importaron perlas de otras regiones del Caribe, del Pacífico, en particular del archipiélago de las Perlas o Terareki. Otros papagayos, como el que poseía el poeta Juan Arguijo en 1600, según ha dado a conocer Priscilla Müller, tenía un diamante en el pecho y otro grande en el remate de las cadenas de suspensión. También tenía diamantes el papagayo que fue regalado por doña Mencía de la Cerda, marquesa del Valle, a la Virgen de Guadalupe de Cáceres el 5 de octubre de 1594. En este museo se conservan precisamente las figuras orantes de doña Mencía de la Cerda y de su esposo Fernando Cortés Ramírez de Arellano, tercer marqués del Valle de Oaxaca y nieto de Hernán Cortés, que fue el primer marqués del Valle de Oaxaca por concesión de Carlos V. Pero el pinjante dibujado en el Códice del Joyel de Guadalupe muestra embutida en su pecho una esmeralda más o menos del mismo tamaño que la embutida en nuestro papagayo, si bien la del pinjante dibujado en forma de corazón. María Rodríguez Dávila ha determinado que la esmeralda del papagayo del Man contiene cromo, lo que demuestra su origen colombiano. Las esmeraldas de las minas del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, la actual Colombia, llamadas esmeraldas del Perú en Europa, fueron obtenidas por saqueos, al principio regalos, hasta que los españoles descubrieron las minas que los indígenas explotaban desde la época prehispánica: Chibor, Muzo, Gachalá, Coscuez. La explotación de esas minas, iniciada a mediados del siglo XVI, alcanzó su máximo nivel hacia 1600 y decayó a continuación. Pero el comercio de las esmeraldas, igual que el de las perlas, siempre estuvo muy condicionado por el contrabando, que derivó hacia Holanda las esmeraldas de mejor calidad y a partir del siglo XVII a Goa, las que mediana calidad que se reexportaban ennoblecidas como esmeraldas asiáticas. En el Códice del Joyel de la Virgen de Guadalupe de Cáceres también está dibujado este pinjante que, según la leyenda, fue regalado a la Virgen por Hernán Cortés en 1528. Según la historia de Nuestra Señora de Guadalupe, escrita en 1597 por Fray Gabriel de Talavera, Hernán Cortés había regalado a la Virgen un alacrán de oro que había sido realizado por orfebres indígenas y que contenía dentro el cuerpo del alacrán verdadero que le había picado sin causarle la muerte, por lo que le ofreció a la Virgen la joya como exvoto de agradecimiento. En 1743, este pinjante volvió a ser descrito de forma que coincide con el dibujo del inventario de las alhajas de la Virgen de Guadalupe realizado en 1778. Pero, como han indicado varios autores, es difícil identificar esta especie de lagarto alado o dragón con un alacrán. El deseo de encontrar ese exvoto de Hernán Cortés ha llevado a atribuirle sin fundamento el lagartillo conservado en el Instituto de Valencia de Don Juan o el conservado en la Catedral Primada de Santo Domingo, ambas piezas virreinales, pero de una fecha muy posterior.
No obstante, lo cierto es que se puede atribuir a Hernán Cortés un papel significativo como precursor de los pinjantes que muestran lagartos, ranas y papagayos y que son atribuidos a talleres virreinales. Hay que otorgar a este conquistador el crédito de haber sido un declarado admirador de la habilidad de los orfebres mexicas, al realizar, según comentó al emperador Carlos V en la carta que le envió en 1519, todo tipo de animales y seres de la naturaleza perfectamente labrados en oro y plata. También él mismo, en 1519, había llevado a los orfebres mexicas que trabajaban a las órdenes de Moctezuma unos dibujos que representaban joyas españolas y los orfebres los pudieron imitar perfectamente. Entre los años 1525 y 1526, Hernán Cortés envió al emperador nuevas remesas de joyas, también labradas con toda seguridad por orfebres indígenas, al igual que el alacrán que enviaría en 1528 a la Virgen de Guadalupe de Cáceres, bueno, que lo entregó en persona. Conocidas a través de diversos inventarios, esas joyas responden a la tradición prehispánica, como esta rana, ¿no?, que vemos que está conservada en el Museo del Louvre y que se le ve morfológicamente pues, ciertos rasgos de la joyería prehispánica. Pero es probable que el conquistador influyera en el diseño de las joyas que envió al emperador. Muchas de ellas estaban formadas por serpientes, ranas, tortugas y papagayos de oro, decorado con piedras verdes, llamadas Chachicuilt en la Carta de Cortés, que era la denominación que recibían indistintamente las jadeitas, nefritas, turquesas y a veces esmeraldas. Son famosas también las 5 esmeraldas de gran calidad que Hernán Cortés tuvo la mala suerte de perder cuando luchó junto al emperador para conquistar Argel en 1541. En 1972, Priscilla Müller planteó la posibilidad de que estas joyas que Hernán Cortés envió al emperador en 1525 y 1526 canalizaran de alguna forma la creación de los posteriores pinjantes que representan lagartos, papagayos y ranas y que se conservan, bueno, y que hemos visto que se conservan en santuarios y museos. Este enfoque ha pasado desapercibido en la historiografía española y lo he querido recordar en homenaje a la gran historiadora de nuestra joyería. Y muchas gracias por su atención.